Saludos modelistas y amantes de los carros clásicos. Hoy en este video quiero hablarles de esta belleza que está aquí. En Japón, conocido como el trueno, el carro, el Toyota para drifting, ¿verdad? En la cultura japonesa, ¿verdad? Miren qué cosa más bella. Estoy ya mismo, vamos ya pronto a, ¿verdad? A meterle mano, como decimos. Año 1986, 85, 84, 86, hasta el 87. Esta belleza también fue un palo, esto fue un home run. Hasta la actualidad lo sigue siendo. Este carro, nosotros en Puerto Rico, y perdónenme que, ¿verdad? Que yo les hable, les mencione tanto sobre, ¿verdad? Sobre Puerto Rico, es que soy puertorriqueño y en los tiempos de mi juventud, actualmente vivo en Massachusetts, pero en mi juventud, hasta el año 2006-2007, viví en Puerto Rico. ¿Qué sucede? Que yo crecí con esta joya, ¿verdad? Fui a muchos car shows, a muchos eventos, y este carro es un modelo que hasta la fecha es algo increíble. Igual que fue el 1.8, este 1.6, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura, allá en Puerto Rico, en el barrio, le llamábamos los zapitos. Decíamos los zapitos porque, pues, por su estilo y porque abría sus focos así, ¿verdad? Parecía un zapito, decíamos los zapitos. También imita bastante, es un modelo coupé, que imita bastante lo que es el RX-7. Lo que sí que pues que este era un poquito, la aerodinámica no era tanto como el RX-7, la capota era más alta, ya era un carro más familiar, se consideraba como un carro más familiar, ya que es un carro de 4 pasajeros. El RX-7 pues es un modelo más deportivo que era prácticamente para 2 personas. Esto es un modelo familiar, a la misma vez podía hacer la función de deportivo, ya que su apariencia tiraba mucho para hacer un modelo deportivo. Cuando, ¿verdad? Le bajábamos la suspensión, le poníamos aro más grande, sistemas de música. Esto era un carro que es tan hermoso que no importa, tú lo personalizabas a tu manera y siempre se va a ver bien. Estos son carros, al igual que el 1008, al igual que el RX-7, pero más el 1008, el 1.8 y lo personalizaban mucho. Muchas personas lo cogían y lo personalizaban, inclusive le ponían, yo no hubiera hecho cosas como tal, le ponían frente de Volvo en los 80, yo recuerdo que le ponían frente de Volvo. Al 1008, al 1.8 le poníamos los frentes de Corona. ¿eh? Personalizando los carros, pues éramos jóvenes y hacíamos lo que nos daba la gana. Este carro en especial, este carro pues nos robaba muchas miradas cuando le ponían los sistemas de música. Yo recuerdo para los 80, estos carros los utilizaban mucho para las escoltas en los quinceañeros, igual que los .8, eran carros de escolta, eran carros para escoltas de quinceañeros, de boda, y entonces estos carros le ponían un tipo de relay que subía y bajaba el foco automáticamente. Era algo que atractivamente se veía bien loco, bien chévere, y que mucho la pasamos bien con estos carros. Actualmente estos carros los vemos mucho en los car shows, los vemos muchos en eventos, en eventos de competencia. Es un carro que se da mucho para la competencia ahora de drifting.
En Puerto Rico no le llamábamos trueno, simplemente era el Toyota el clásico 1.6. Y aquí en Estados Unidos, por decir en Estados Unidos, porque Puerto Rico y Estados Unidos, pues los modelos que venían aquí a Estados Unidos, pues llegaban a Puerto Rico. Pues los modelos entre Puerto Rico y Estados Unidos llegaron lo que se conoce como los Twin Cam. Eran motores 1.6, pero con doble palo de leva. O sea que era un motor súper deportivo, súper fuerte para su época. Era 1.6 litros, pero al ser doble palo de leva, pues elevaba más el cilindraje. Era un carro con más fuerza. Era un carro que ya era fuel injection, no era carburación, era fuel injection. Traía computadora, tenía que tener su computadora, ya que era un carro con fuel injection, era un carro más adelantado. Y también traía en sus butacas, que las puedo ver aquí, sus butacas eran mucho más deportivas, mucho más atractivas. Traía prácticamente las butacas de los Supra, los Super Supra y el Twin Cam traían este tipo de butacas que eran bien atractivas y los muchachos, nosotros éramos locos con esas butacas. De hecho, en la actualidad en los eventos, cuando los vemos mucho, es muy raro ver con las butacas de fábrica, casi todos tienen sus butacas, lo que llamamos las butacas Twin Cam. Esto es un carro súper precioso, hermoso, un carro también con aerodinámica, un carro que no te fallaba, lo tenía todo. Este carro tenía todos los complementos. Y los digo tenía porque antes, pues, de hablar, pero actualmente todavía existe. Cuando vamos a los eventos de Car Show, cuando vamos a las pistas de carrera, todavía perdona, se ven. Ahora muchos le están poniendo motores de 2JZ. Hay un modelo que ya no, lamentablemente ya no es este modelo, un carro de competencia que en Puerto Rico se llama el Humilde. Y era un carro que daba terror. No daba miedo, daba terror. El Humilde 2JZ, carro modelo 1.6, modelo Twin Cam, un carro terrible, un carro. Y si no lo has conocido, busca en YouTube El Humilde, Corolla 1006, El Humilde, en la pista de carro vas a ver este modelo con un motor 2JZ, motor de Supra, turbo, o sea, una bestia que daba gusto ver ese carro en la pista, verlo como paseaba los 8 cilindros. O sea, era un carro increíble que también se ganó el cariño de muchos de nosotros, los puertorriqueños, de todo el mundo. Carro que viajaba a Estados Unidos, viajaba a Australia, era un carro que viajaba el mundo y era respetado, y era este modelo. Sí, que este modelo, aún básico, que en mi familia lo hubo, era un carro Yes, me da con decir era Yes, porque todavía existe en la actualidad. Lo que sucede es que estoy hablando de que esto es un carro clásico. Me refiero era porque esto es un carro clásico. Estamos hablando de un carro de principios de los 80 o mediados de los 80. Y ellos vinieron creo que 3 o 4 años, si mal no recuerdo. Pero los años que vinieron, estos carros se vendieron demasiado porque la apariencia, la estética, lo bonito, lo hermoso, duradero, tenía, o sea, todas las poesías que tú puedas imaginar, toda la poesía que tú puedas decir, era este carro. Era este carro. Este carro es una joya súper preciosa. Es un carro que nosotros amamos y queremos mucho. Y que qué bueno que uno los consigue en escala, que Japón le da su merecido respeto, ¿verdad? Le da su sitial. Es un carro que sí cae en la categoría de colección, un carro clásico, carro de respeto, carro que sí o sí tú tienes que tener en tu colección obligado. Y de este carro, pues, espero hacer y hacer otros modelos más, porque es como yo mencioné, este carro se puede customizar de tantas maneras, que hacer un solo modelo no es suficiente. Puedes hacer muchas cosas con él. Es un carrito que hasta aún así, en plástico así, la apariencia ya te dan ganas de montarlo y de empezar a trabajarlo. Pero
vamos con calma. Así que suscríbete a mi canal para que compartas conmigo, para que vayas conmigo en el ensamblaje de todos estos modelos que te estoy presentando. Ya hice un video donde hablo y enseño todos los modelos que tengo para hacer. Y esto va a ser un viaje largo, pero va a ser un viaje interesante donde, como digo, aquí no va a haber filtro. Tú eres el juez, tú decides si lo hago bien, si lo hago mal. Ahora mismo estoy trabajando en unos proyectos de unos carros americanos porque, como mencioné, estoy aprendiendo y estoy cogiendo destrezas, aprendiendo a pintar, a lijar, a customizar, a hacer todos los detailing, porque es importante, porque yo quiero que el carro quede bien. Estas joyas no se pueden dañar. Estas joyas no las puede hacer un rookie. En estos momentos yo estoy en categoría rookie. Yo quiero estar en categoría ya por lo menos un poco máster para poder, ¿verdad? Pero vamos a llegar ahí. Tú me vas a acompañar, vas a ir conmigo y vamos a aprender todos juntos y vas a ver, ¿verdad? El progreso de todo esto, de todos estos ensamblajes, de todo este viaje. Así que nada, será hasta el próximo video. Te quise, ¿verdad? Quise compartir hoy sobre esta joyita, esta belleza que en los años 80 es, eso fue algo increíble, igual que el Corolla 1008. Fueron muchos los modelos que vinieron, no solamente Toyota, Honda también tiró muchos carros muy interesantes. Mitsubishi también tiró muchos carros interesantes. So, que nada, más adelante, a medida yo vaya adquiriendo más experiencia y más modelos, los voy a seguir compartiendo para que me acompañe ¿verdad? En este aprendizaje y me des tu evaluación. Nada, será hasta el próximo video.